Entonces, buenos días. Comenzamos en este caso es una clase sobre la utilización del data frame y la estadística descriptiva en R. ¿Por qué el data frame? Como ya les había comentado, los data frames son una estructura rectangular que nos permite manejar diferentes tipos de información, ya sea numérica, ya sea categórica, ya sean enteros, ya sean booleanos, de tal manera que al ser una estructura de este tipo nos permite hacer un análisis estadístico más completo. Ahora bien, es una manera de cómo vamos a poder trabajar, como dice aquí en este apartado, la estadística descriptiva. Que la estadística descriptiva, su fin es más que nada describir un conjunto de datos, resumir toda la información que ahí se presenta en una tabla formada por varias columnas y renglones, describirla en 2 o 3 datos que de alguna manera nos den una idea sobre lo que ahí se presenta. Como parte inicial, pues es necesario, como ya les había comentado, fijar nuestra dirección de trabajo. ¿Con qué fin? Pues con la idea de que sepamos dónde se están guardando nuestros archivos y de dónde los vamos a estar leyendo para no andar batallando de dónde los podemos encontrar. En este caso, el comando que se utiliza setwd, y para mi caso pues yo establecí como dirección de trabajo esta dirección para que ya cuando jale mis archivos o bien guarde información ya sepa dónde encontrarlos. Como pueden ver, mi global environment tiene varias variables, varios datos que se han generado conforme lo he estado trabajando. Entonces, para no confundirnos, y si así se requiere, pues es recomendable que borremos esta parte del global environment, y eso lo puedo realizar con la siguiente instrucción, que es esta que se encuentra aquí, rm de list, y donde digo que la lista esta me la deje vacía, ¿no? Que no deje ninguna información. Entonces, corro primero el renglón 5, que es donde fijo mi dirección de trabajo, y observo, ¿no? Aparece en mi consola ya, y aquí me aparece en la dirección donde voy a estar trabajando. Ahora bien, corro mi renglón 8, donde es en el cual voy a borrar el global environment. Lo corro y observo, y todas las variables que ya tenía se han borrado, de tal manera que las que yo genere ahorita en este documento, y por si llego a renombrar alguna con la misma información, no me genere ruido o no me vaya a confundir yo y ya no sepa con cuál estoy trabajando. Entonces, una vez que hice esto, pues ahora sí es necesario que lea, ¿no?, la información que me interesa. En este caso, y dependiendo de la extensión que tenga el archivo, pues va a ser la función a utilizar, ya sea que esté en XT, ya sea que sea un archivo de Excel. En este caso, como es un archivo CSV, pues es un archivo separado por comas, y por eso utilizo el comando red CSV. En este caso, a mi variable, esos datos, para que yo los pueda seguir trabajando, para que los pueda seguir manipulando, los voy a guardar en una variable que se llama datos. Es decir, voy a guardar en datos mediante la instrucción red csv el nombre del archivo, y utilizo un header, esto que me quiere decir que existe el primer renglón, tiene el nombre de las columnas que conforman la base de datos, y por eso le digo que true, es decir, que quiero que me los jale esos títulos de cada una de las columnas y que me los guarde, ¿no? Lo llamo datos. ¿Y de dónde se obtuvo? Bueno, este archivo que vamos a trabajar presenta información sobre 32 automóviles diferentes. Los datos, y se presenta información principalmente de 10 aspectos de diseño y rendimiento en esos 32 automóviles. Y esa información que fue extraída de un artículo de revista. Como ya hemos mencionado, las fuentes de información es variable, no puede ser de obtención directa, ya sea mediante un experimento, mediante encuestas, mediante entrevistas que tú realices para obtener la información, o de una forma indirecta, ¿no?, de información que puedas encontrar en alguna revista, en algún artículo científico. Entonces, jalo mi archivo, que lo voy a guardar en datos, y corro este renglón. Y me lo ha leído, ¿no? Veo, me ha generado en el Global Environment, me ha generado una variable que se llama datos, que contiene 32 observaciones con 12 variables diferentes, ¿no? Ahora bien, de momento, si yo no conozco, es necesario que
dar un poquito de introducción de alguna información de cómo manipular la información para que yo pueda hacer en primera instancia lo que menciona el título, ¿no? La estadística descriptiva de esa información que ahí está. Entonces, de primera instancia es de interés conocer qué tipo de información se encuentra en datos. Para eso utilizo yo una instrucción. Existen dos en realidad. Una que es head y otra que es tail. Head nos muestra y las principales varía según la versión de R que tengas. Para este caso creo que me muestra los primeros 6 renglones, es decir, me muestra la información que hay y cuáles son las variables que se están midiendo. Corro esto y observo qué pasa. Me muestra en la consola, como los había mencionado, ¿no? Los primeros 6 renglones y menciona el nombre de las columnas. Me menciona lo que es el modelo, el MPG que es las millas por hora, CIL que es del cilindraje, el DIS que es el desplazamiento, el HP que son los caballos de fuerza. Nos muestra otra columna llamada DRAT que es la relación del eje trasero, el WT que es el peso del vehículo, un QZ que es el tiempo para recorrer un cuarto de milla, un WS que es alguna información referente a la transmisión, una AM que es si es automático o manual, un gear que es el número de marchas para adelante y carb que es el número de carburadores. En sí, ya con eso yo puedo conocer la información que contiene este archivo. Si deseara conocer en un momento dado la cantidad de las últimas 6 filas, pues utilizo el tile, ¿no? Utilizo el tile de tal manera que corro lo que menciona el tile y veo qué pasa, ¿no? Me menciona los últimos 6 renglones con la misma información y con los modelos correspondientes. Ahora bien, algunas veces pudiera ser, ¿no? ¿Sabes qué? No necesito mirar las 6. Entonces, mediante el argumento NL, que se muestra aquí, yo puedo decirle que me muestre nada más cierta cantidad de renglones, como lo menciona aquí, ¿no? Voy a correr con el mismo head de la misma base de datos que generé, que yo llamé datos, pero ahora le voy a poner 3L de que es un entero y le estoy diciendo que me muestre las 3 columnas iniciales. Observo en la consola y me está mostrando las 3 columnas iniciales, ¿no? 1, 2, 3. Y de igual manera con el tile, ¿no? Me va a mostrar, al correrlo, me va a mostrar las últimas 3 columnas iniciales. Perdón, las últimas 3 columnas. O bien, dependiendo de la cantidad de información, en este caso pues no es una base de datos, existe otra forma de visualizar qué es lo que tengo yo. Una puede ser mediante la impresión de la base que tengo, datos, que la llamo aquí de esta manera, la llamo datos como tal, y corro, ¿no? Y me lo muestran en la consola, ¿no? Aquí observo, me muestran las 32 observaciones de los 32 vehículos con cada una de las variables que se observó de cada uno de esos vehículos. Pero pareciera ser pues la presentación pues es un poco no tan elegante como se pudiera ver tal vez en un archivo de Excel, ¿no? Para eso existe, lo puedo ver, otra manera de visualizar los datos, ya sea mediante este comando que es view datos, que lo corro y me va a abrir una pequeña pestañita aquí en un lado donde estoy formando el script, me va a abrir una pequeña pestañita donde me va a mostrar la información con una mejor presentación de forma tabulada. Le doy correr y me abre en automático, ¿no? Me muestra con una mejor presentación la información que contiene esta base de datos, que en realidad es muy poquita, ¿no? La idea es ilustrar como algunas de las principales cosas que podemos hacer con el data frame y un poco de estadística descriptiva. Ahora bien, voy a cerrar este datos, lo cierro. Y otra manera de, sin necesidad de yo utilizar el view, de cómo yo puedo ver la información que contiene este data frame, es que me vaya al Global Environment y le dé clic aquí donde hice datos. Doy clic y como puedo observar, me muestra de nuevo la tabla que yo ya corrí. Entonces, ya sé cómo visualizar, ya sé cómo llamar a mi base de datos de la carpeta donde yo la tenga
y cómo visualizar la información que ahí se contiene. Algunas veces va a ser necesario conocer los nombres de los renglones y de las columnas, y para eso existen dos comandos, ¿no? Dos comandos, uno que es el romname, que obviamente es para los renglones, y el columname, que es para el nombre de las columnas de esa base de datos, ¿no? Entonces, core romname, y me va a mostrar pues lo que ya visualicé ahorita, ¿no? Para el caso del romname, me muestra cómo se llama cada uno de los renglones, ¿no? Que no tiene el nombre, en realidad estaban por un nombre, 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el 32. Ahora, muestro los column names, y ahora sí me va a mostrar los nombres de las 12 variables observadas, ¿no? Que fue el modelo, millas por hora, cilindraje, el desplazamiento, caballos de fuerza, y todas las demás variables que ya se mencionaron, ¿no? Una vez que yo ya jalé esta información, obviamente muchas de las veces se tiene esta información, y como fue jalada de un artículo, en ocasiones no requieres trabajar con toda la información que está ahí. En ocasiones solamente requieres utilizar ciertas columnas, no ciertas variables. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a esa información que nada más requiero? Por ejemplo, si nada más requiriera en este caso, como vamos a ver aquí, voy a datos. Si en este caso nada más requiere, ¿cuáles fueron los modelos? Los modelos que se evaluaron en este artículo, pues me vengo acá, ¿no? Veo lo que existe en datos model, que es lo que hace referencia. ¿Cómo accedo yo a cada una de las columnas? Pongo el nombre de la base de datos, pongo un signo de pesos y pongo el nombre de la columna. De tal manera que con datos model yo ya puedo acceder al nombre de la columna model, mejor dicho, a la información que está en la columna model, ¿no? Lo corro y observo. Y aquí está la información del 1 al 32. Y como son los modelos, pues son cada uno de los modelos que se evaluaron, ¿no? Con cada una de las variables. Ahora bien, otra manera de acceder a las columnas es mediante un número, ¿no? Como se muestra aquí. Pongo el nombre de la base de datos, que yo lo llamé datos, abro corchete, y entre corchete de nuevo pongo la posición. Para el caso de la 3, la corro y me da toda la información que hay en la 3, ¿no? Que la 3, si observamos que fue la 1, fue la 2, fue la 3, fue el número de cilindrajes, ¿no? Y observo 664, 664, es decir, extrajo toda la información que existe en esa columna, que es cuando, como les decía, cuando yo requiero trabajar con solamente cierta información que se dispone ahí, no con toda. De igual manera, como se muestra aquí, ¿no? En la 1, pues va a extraer otra vez los modelos, ya que es la columna número 1, lo corro y observo. Y es la información que ahí se encuentra. En algunas ocasiones, como ya había mencionado, tal vez requiera trabajar solamente con algún elemento en específico. Es decir, tengo mi tabla toda completa, y tal vez a lo mejor en ocasiones requiera, ¿sabes qué? Necesito trabajar nada más con este 93. ¿Cómo le hago para acceder a ese 93 de toda la información? Entonces, como lo muestra aquí, ¿no? Dice, en este caso, voy a acceder al que se encuentra en la posición 6,1, ¿no? Lo corro y es el boolean, no es el modelo, es decir, está en el renglón 6 en la posición número 1. Entonces, renglón 6, posición número 1, y es el boolean, ¿no? Que es lo que nos está arrojando acá, y es como estoy accediendo a un dato en específico. Si quisiera, por ejemplo, acceder, como les había mencionado, este 93 estaría dando lo que es el renglón 3 en la columna 5, y me extrajera ese 93, de tal manera que pudiera ponerlo yo aquí, datos, abro mis corchetes, dije renglón 3, y en la columna 5, si fueran muchas columnas, yo puedo ir posicionando, ¿no? En cada una de ellas y saber cuál es columna 5, ¿no? Para no estar contando 1, 2, 3, 4, 5, no. Si llegaran a ser 20, 30 columnas, me posiciono en esa columna para saber cuál número es, que en este es la 5. Y de ahí voy a extraer lo que viene siendo el número 93, ¿no? Que era la información con la que yo deseaba saber.
Aquí yo no los estoy asignando a ninguna variable. Únicamente estoy manipulando la información, estoy viendo cómo acceder y no la estoy guardando. En un dado caso, si yo quisiera guardarlo y obviamente como me interesa, pues aquí tendría que agregarle, no sé, todo eso guárdamelo en A. Entonces diría A, asígnale lo que esté y que me muestre otra vez A, ¿no? Para que vea que así fue como los trajo. Le diría en A, guárdame lo que esté en datos, en el renglón 3, en la columna 5. Y vuelvo a correrlo otra vez. Y observo, ¿no? Me guardó en A y ya dice que tiene el valor de 93. Es decir, siempre que de alguna manera, si se desea extraer la información de cierta posición es porque necesitas trabajarla, entonces lo recomendable va a ser guardarla en una variable. Ahora bien, una de las principales operaciones que podemos hacer con los data frames y que es muy básica es que podemos hacer operaciones con la información que ahí se encuentra. Por ejemplo, puedo hacer una suma, ¿no? Una suma de alguna de las columnas, como aquí lo menciono. Por ejemplo, ¿cómo hago esa suma? Pues utilizo el comando sum. Y en este caso yo aquí lo estoy especificando. Hago sum de lo que se encuentra en datos. Como dije, utilizo el signo de pesos de cuál columna. Hago la suma de lo que esté en la columna sil, que son los cilindros. Lo ejecuto y me da el valor, ¿no? Son 198. Esas son algunas de las operaciones que se pueden hacer, ¿no? Que de igual manera también puedo hacer multiplicaciones, puedo hacer restas, puedo extraer raíces cuadradas. Y de igual manera, y como ya había mencionado anteriormente, tal vez pueda ser que nada más requiera trabajar con cierta información de la que ahí se encuentra, o tal vez lo que me sobre sea una columna o un renglón. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito esa columna o ese renglón? Entonces, para el caso, por ejemplo, aquí voy a quitar en datos 2 para no alterar. Obviamente cambio mi variable, datos 2. Tengo datos y para no alterarla, por si no sé si me requiera más información de ahí y no eliminarla y no sobreescribirla, creo otra variable que en este caso se llama datos 2. Y en datos 2 le digo, sabes que guárdame lo que esté en datos, déjame todos los renglones y con este menos y la C de concatenación que ya habíamos visto, con este menos quítame la columna 1. Es decir, le estoy dando la instrucción de que de este datos me quite la columna que dice modelo y nada más me deje toda la información. Es decir, le estoy diciendo que me quite todo lo que contiene caracteres y me deje pura información numérica o entera, ¿no? Porque aquí vemos algunos enteros y ahorita vamos a ver qué tipo de elementos son, que muy probablemente sean enteros. Entonces, corro y me dice datos 2 ha sido guardado y lo visualizo. Como ya les dije, fue lo que mencioné en un principio. En este caso yo me voy a ir al Global Environment, me voy acá y observo, ¿no? Datos 2. Y veo, he eliminado la columna que decía modelo. Datos, tenía modelo. Con esa instrucción lo que hice fue eliminar esa columna y quedarme con la información que deseaba. Y es otra manera de cómo pudiera yo quitar información que no me interesa o que de momento no la voy a trabajar. O bien, como en este caso, por ejemplo, que está en inglés, ¿no? O está muy abreviado algunas de las columnas. Que tal vez este DRAT, que es el peso, esto WC, esta AM, este YIR, este CAR, y no me deja claro qué información es. De igual manera yo puedo modificar el nombre de estas columnas de tal manera que al verlas me sea más fácil interpretar o yo recuerde a qué se refiere, ¿no? No como está aquí en la base de datos originalmente. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso implica que yo quiera renombrar una columna. Para eso, con el comando que ya habíamos visto acá, que con callNames nos daba los nombres de las columnas. De igual manera, utilizando ese comando, callNames, con ese mismo comando, yo puedo modificar el nombre de una columna, ¿no? ¿Y cómo lo utilizo? Pongo callNames de datos y le digo que en la posición 1,
en la posición 1 que decía model, ¿sabes qué? Cámbiamelo y que diga, como es texto, recordemos que va entre comillas, y que diga modelo y renómbralo. Corro, observo, no marco ningún error y quiere decir que el cambio yo lo hice. Ya lo hizo. Voy y observo datos y me ha cambiado el nombre, que anterior era model, con minúsculas, y me lo puso tal y como yo lo reescribí. Que igual manera, para que observe mejor el cambio, ¿no? Tal vez lo pude haber puesto que fuera, ¿sabes qué? Lo quiero todo con mayúsculas, ¿no? Entonces cambio y lo pongo todo con mayúsculas. Pongo modelo, lo vuelvo a correr. Ha sido, lo cambié todo a mayúsculas y observo, ¿no? Y ha puesto todo en mayúsculas. Que de igual manera podría cambiar estos, ¿no? El número de carburadores que había mencionado acá, el peso, y todos las demás, ¿no? Que de alguna forma no recuerdo o no se quedan bien, no nos dan una idea de qué significan claramente. Entonces, eso sería, esta parte no la voy a ver aún, la voy a ver después, la voy a borrar. Y eso serían algunas de las cosas que son de interés y que deberíamos de conocer de cómo trabajar con los data frames para poder posteriormente hacerles ya sea gráficas, ya hacer una prueba de hipótesis, hacer toda la exploración de datos, todo el análisis exploratorio, detectar outliers, hacer pruebas de hipótesis, ver su distribución, obtener correlaciones, etc, ¿no? Ya que el programa RStudio pues está diseñado sobre todo pues para todas las cuestiones estadísticas. En una primera instancia vamos a hacer algo sencillo, vamos a hacer las estadísticas descriptivas de esta base de datos, que como ya les mencioné en un inicio, pues el objetivo de la estadística descriptiva es resumir en 2-3 datos toda la información que se encuentra ahí y que nos dé una idea. ¿Cómo puedo ejecutar esto en R? Bueno, existen varias maneras según sea el interés de lo que se requiera, ¿no? En una primera instancia, tal vez me interese nada más conocer información de alguna de las variables medidas. En este caso, como menciono aquí, por ejemplo, nada más de los caballos de fuerza. Y un comando que existe es el summary, que es un resumen. ¿Sabes qué? Quiero que me des el resumen de lo que está en datos en caballos de fuerza. Lo corro y observo. ¿Qué me arroja? ¿Qué información me arroja? Me arrojó. Observo aquí en la consola. Me arroja el valor mínimo y el valor máximo de los caballos de fuerza que se midieron. Me arroja la media, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Es la única información que me arroja. Ahorita vemos qué significa cada uno de ellos y cómo los podemos obtener de manera individual. O bien, si deseo obtener todas estas características de todas las variables que se observaron, utilizo el siguiente comando, ¿no? Utilizo el mismo comando en realidad, pero ahora no le especifico ninguna columna como tal de interés. Ahora lo dejo que, ¿sabes qué? Necesito el resumen, necesito el sumario de todo lo que está en la base. En este caso de la variable como lo guardé datos. Lo ejecuto y que me arroja. Me arroja lo mismo, ¿no? Para cada una de las variables, el mínimo, la mediana, la mediana, el promedio, el máximo y el primero y el tercer cuartil de cada uno de ellos. De las numéricas, en este caso como de lo que es categórica, pues nos muestra información de este tipo. Es decir, estas son estadísticas descriptivas y es descripción sobre todo de todo aquello que sea en numérico o en su defecto entero. Existe otro comando para darnos cuenta de si es numérico o es entero o qué tipo de o qué clase tiene esa variable, que es el str, como lo muestro aquí. Corro str para datos y veo qué pasa. Str y aquí ya me arroja, ¿no? Cada una de las variables observadas, modelo, y me dice que es un factor. El millas por hora me dice que es numérico, es decir que tiene decimales. El cilindro me dice que es un entero. Como puedo observar, ninguna de la información que ahí se presenta tiene decimales. Y todos los demás, ¿no? Me va mostrando los numéricos, como ya hemos mencionado, los toma con un valor real, es decir, un número que puede tener decimales. Un entero
no puede tener decimales y aquí me los menciona, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las principales medidas que utilizamos en la estadística descriptiva? Bueno, existen dos principalmente, que vienen siendo medidas de localización o tendencia central y medidas de dispersión. Empezamos con las medidas de localización o de tendencia central. En este caso, comenzamos con la más popular, con la más conocida de todos, que viene siendo la media. En este caso la media. Y recordemos que la media pues es el número, bueno, es la suma de todos los valores dividido por el número de observaciones que así se realizaron. Y como lo vemos aquí, ejecuto mi corro y le digo en este caso, ¿sabes qué? Dame la media de lo que esté en datos en la columna del WT, ¿no? Que es la media del peso de los vehículos que se midieron. Observo y fue de 3.21 toneladas. O bien, para este caso esa es la media, o otra que puedo utilizar también, medida de tendencia central, que viene siendo la mediana, la cual me representa la posición central de las variables que separa la mitad inferior y la mitad superior de las observaciones. Es decir, recordemos que la mediana me representa justo el centro de las observaciones, donde se divide, por ejemplo, en este caso, que son 32 observaciones, me muestra las 15 más bajas y las 15 posteriores, ¿no? Las 15.5, como lo mencioné ahí, pues representa la posición central de las observaciones. Es justamente la mitad de lo más bajo y la mitad de lo más alto, que en este caso la mediana, que como les especifico aquí es para los datos de los caballos de fuerza, lo ejecuto y me da el dato, ¿no? Son 123 la información. Entonces, otro de los observados pues es la moda, ¿no? Para tal caso, o sea, para esta versión de R, o en las últimas versiones, que en esta tengo la 3.5.1, no existe una función como tal para el cálculo de la moda. Y anteriormente, en versiones anteriores, sí existía una librería que se llama por ahí Modes, y ya podías calcularla, ¿no? Sin necesidad de hacer nada, simplemente metías el comando y podías traerlo. Sin embargo, pues no es tan complicado, ¿no? Mediante la función table, que como aquí lo menciono, yo puedo extraer una tabla de frecuencias, de frecuencias de cada una de la información que ahí se tiene. Por ejemplo, en este caso utilizo la función table para datos, y en este caso para la cantidad de cilindros. Voy a ver qué cilindraje es el que más existe, el que, como dice, la más de moda, el que más se repite, porque recordemos, la moda es un atributo para el valor más frecuente, el valor mayormente observado. Entonces, ejecuto mi función table, bueno, lo muestro de una vez todo completo, y observo la información. Lo guardé en este caso en una variable que llame X, y me dice que si observo mi consola, que la cantidad de cilindros que existen que se midieron fueron de 4, 6 y 8. De 4 se observaron 11 vehículos, de 6 se observaron 7 y de 8 se observaron 14 vehículos. De tal manera que aquí únicamente extraje la frecuencia de las observaciones que se estuvieron midiendo, ¿no? O de la cantidad de cilindros de 4, 6 y 8, y obtuve cuántos fueron de cada uno de ellos. Sin embargo, pues aquí es muy sencillo, son 3, ya sé que la moda va a ser 8 con 14 observaciones. Sin embargo, si yo tuviera algo, como les decía, más largo, no sé, 100 diferentes variables, no lo iba a poder visualizar. Por lo tanto, es necesario que yo utilice este comando which más de la variable que yo nombré inicialmente, que viene siendo X, para que si esta tabla de frecuencias hubiera sido más grande, yo no tengo complicación en identificar cuál es la moda, de tal manera que lo corro y ahora sí me va a dar la moda, ¿no? Winch más, y me da, ¿sabes qué? La moda son 8 cilindros. Obviamente aquí ya no me arroja cuántos fueron, y únicamente me dice, ¿sabes? Son 8 cilindros, pero me dice la columna para que yo lo busque.
1, 2, 3. En este caso, si fueran 100, me va a decir la moda son, si fueran más variables, no sé, que estuviera midiendo cualquier variable, pero que la moda fuera 100, y me dice está en la columna 15. Ya voy directamente a la 15 y veo cuántas observaciones se observaron con esa variable, no con esa moda, con ese valor. Otra medida de localización que es también de interés son los cuartiles y los percentiles. ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Qué es cada uno de ellos o qué representan cada uno de ellos, ¿no? Para el caso, o por qué el interés de conocerlos. Para el caso del cuartil y los percentiles, pues son otra medida de tendencia central, y en estadística se usan pues generalmente más los cuartiles, que son equivalentes a los percentiles, pero expresados en fracciones, es decir, en porcentajes. Entonces, estos cuartiles por lo general representan, pues, son 4 valores de la variable que dividen un conjunto de datos en 4 partes. Es decir, ejecuto el comando para que visualicen. Por ejemplo, para el caso de los cuartiles, el comando es quantil. En este caso voy a sacarlo de los caballos de fuerza. Entonces, para los cuartiles el comando es quantil. De mi base de datos, que es datos, obviamente utilizo recuerden el signo de pesos para decirle de qué columna, que es de los HPs. Y esto que mato aquí es, le digo que si tengo valores que no tengo valores de NA, es decir, son datos que no están disponibles. Le puse que true, pero la realidad es que no es cierto, porque no tengo ningún NA. Si observo en datos, para el caso de HP, todos tienen un dato. Ese NA se refiere a por decir si no tuviera algún dato de estos y me aparece un NA, como que es un dato no disponible o fue un dato que no pude medir, que en este caso no aplica. De tal manera que lo ejecuto, ¿no? Los cuantiles para los HP lo corre, me arroja los 4 valores, los porcentajes, hasta dónde se encuentran, ¿no? Es decir, del 0 al 25%, hasta dónde llega el valor del HP. El 50% de los HPs se encuentra hasta los 123, que es lo que habíamos visto en la mediana. Si se dan cuenta, la mediana, que divide exactamente la cantidad de datos que hay hacia la mitad inferior y hacia la mitad superior, y es lo que observamos, ¿no? Por eso la mediana se observa en 123. Los percentiles es algo similar, pero en este caso yo ya puedo dividirle, en este caso de cuánto en cuánto. En este caso es, por ejemplo, aquí fue de 25 a 25, del 0, 25, 50, 75, 100. Para este caso, en este caso yo lo medí, ¿sabes qué? Muéstramelo de los mismos percentiles, por ciento, que es de 10 en 10 de HP, lo corro y me lo va a mostrar de 10 en 10, es decir, del 0, que es el mínimo, el 52, 10%, lo observo la media, es lo mismo, hasta el 100%, es decir, me va mostrando cómo se muestra la distribución de los datos cada 10%, en este caso que viene siendo cada 3.2 datos, por así decirlo. Entonces, básicamente, estas serían las medidas de tendencia central principales con las que vamos a trabajar y que vamos a poder calcular de manera muy fácil y sencilla en R. Lo recordamos otra vez. ¿Dónde está? Medidas de localización o tendencia central, que no se nos olviden, que es la media, o que es tradicionalmente conocida como el promedio, la mediana. Aquí es la moda y los cuartiles y percentiles. Ahora bien, otras medidas que también hacen referencia a la estadística descriptiva, pues son las medidas de variabilidad. Algunas de ellas son principalmente pues el rango, de dónde a dónde se encuentran mis valores. ¿Cómo lo calculo en R? Pues en R voy a utilizar el rango,
el range, y para este caso lo voy a utilizar. Me interesa conocer el rango igualmente de los HPs, de mi base de datos, y especifico la columna, ¿no?, de los HPs. Corro y me dice el rango, el mínimo es 52 a 335. Tal vez me interesaría algún otro. Hago lo mismo. En este caso, como todas son numéricas, pues en realidad lo puedo obtener de varios de ellos. Pongo mi signo de pesos y me da todas, ¿no? Modelo, MPG, cilindros. Vamos a utilizar el peso. ¿Cuál es el rango de los pesos? Entonces lo veo, lo ejecuto y observo. Es desde 1.51 toneladas hasta 5.4 toneladas. En un momento dado, eso es, no lo estoy guardando en una variable. Y para acceder más fácil, ya sea que necesita el mínimo, el valor mínimo, el máximo, y para eso existe también un comando para poder trabajar con esa información. Para el mínimo de los datos de HP puedo utilizar este. Lo observo y el mínimo 52, que es lo que ya me había obtenido acá. O bien para el máximo, en este mismo, lo ejecuto y obtengo 335, que es lo mismo que me había arrojado en un principio. Otra medida de dispersión pues es el rango intercuartílico, es decir, este rango intercuartílico es la diferencia entre, ¿dónde están los cuantiles? Aquí. Es la diferencia entre el tercer valor de los cuantiles, perdón, el cuarto sería, es la diferencia entre el 25% y el 75%, este rango intercuartílico. Lo ejecuto y veo la diferencia, el valor fueron 83.5. Quiero comprobarlo, puedo ejecutar la operación aquí. En 75% tenía 180 menos, bueno, lo puedo ejecutar en la consola, ¿no?, para comprobarlo. Entonces 180 menos el 25%, lo que tenía es el 96.5, 83.5, que es lo que me dio del rango intercuartílico. Estamos en medidas de varianza y pues las más conocidas, ¿no?, de dispersión, las más conocidas, las más utilizadas, pues son las siguientes tres, que vienen siendo la varianza, aquí no es eso, varianza y desviación estándar, y el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo los obtengo en R? Para el caso de la desviación estándar, el comando es SD. En este caso especificamos de qué. En este caso, ¿sabes qué? De datos de caballos de fuerza necesito obtener la desviación estándar. Es eso. O bien la varianza de la misma, ¿no?, de la misma base de los caballos de fuerza. Y obtengo la varianza, que recordemos que la varianza es el cuadrado, ¿no?, el cuadrado de la desviación estándar, que en este caso lo puedo ejecutar, ¿no? 68.56, creo que, y ahí está. Compruebo que es el cuadrado. Me comí algunos decimales, por eso no es tan exacto, pero lo vemos que corresponde a eso, ¿no? Y estas medidas de varianza pues nos arrojan o nos dan la idea de qué tan dispersos están los datos de la media, qué tan alejados se encuentran, qué tanta variabilidad hay y qué tan confiable puede ser la información y cómo podemos trabajarla en base a estos. Y finalmente pues tenemos el coeficiente de variación. Está mal escrito aquí. Coeficiente de variación, que como tal no existe un comando en R para calcularlo. Por lo tanto, ese coeficiente de variación pues sí tenemos que calcularlo con la fórmula, ¿no? Como estaba inicialmente como nos lo habíamos dado inicialmente para estadística, que es 100 por la desviación estándar. En este caso, ¿sabes qué? Lo necesito de datos de HP dividido entre la media, ¿no? Entonces se mide como un porcentaje de la media, ese coeficiente de variación que lo obtengo, y ese coeficiente de variación para el caso de los HPs es de 46.74. Entonces, básicamente sería eso, un poco de información sobre cómo manipular y conocer un data frame y cómo sacar las estadísticas descriptivas
de la información que se me esté arrojando en ese data frame. Posteriormente vamos a hacer un poquito más trabajo sobre los data frame, que en este caso va a ser cómo hacer algunas gráficas, cómo interpretar esas gráficas, sobre todo los box plot o las cajas de bigotes, que viene siendo lo mismo, los histogramas o gráficas de barras, cómo podemos elaborarlos en función de la información que tengamos y de alguna manera cómo darles una mejor presentación e interpretación de lo que cada uno de ellos nos arroja. Entonces, de momento es todo. Espero les haya servido y practíquenlo y chequenlo para que ustedes estén visualizando, trabajen, hagan los cálculos, no solamente con los que yo menciono aquí, traten de ver y analizar la información de cada uno de ellos para otras variables. Yo solamente trabajé aquí con caballos de fuerza y el peso, entonces traten de ver cómo de aplicar los comandos y recordarlos para las demás variables. Entonces, con eso termina el video y pues continúo para el siguiente para ver cómo trabajar las gráficas sobre este mismo archivo.